Saludos, qué gusto volvernos a encontrar aquí en Entrevista 16, este espacio para debatir y para dialogar. El día de hoy queremos hacer un programa sobre el rol de la prensa en democracia, el rol cuestionador de los medios de comunicación frente al poder político, lo que representan los periodistas y los medios informativos en la defensa de los derechos de los ciudadanos, en la defensa de los derechos humanos, tema fundamental, cardinal para la supervivencia del sistema político. Para ello hemos querido invitar este día al reconocido periodista y escritor Marino Zapete, quien hace un programa importante de televisión y ha escrito ensayos periodísticos sobre el tema relacionado con el ejercicio profesional. Con Marino Zapete estaremos conversando durante el tiempo del programa de hoy, aquí en Entrevista 16. Ya volvemos. Aprovecha las ofertas de Plaza Lama. 2x1 en bombillos Balmoral. 15% de descuento en máquinas seleccionadas. Set de mancuernas 20 kilogramos 3.100. Caja fuerte digital 3.600. Y cinta de medición Inco 30 metros 200 pesos. Continúa la gran feria de muebles y colchones en Plaza Lama. Reclinable Elena, convertible en otomán. Antes 5.995, ahora 3.599. Juego de sala Ibiza, sofá de 3 más sofá de 2, varios colores. Antes 30.095, ahora 28.795. Juego de colchón Elegance Queen, 60 por 74. Antes 20.649, ahora 14.395. Juego de colchón postopédico Queen, 60 por 74. Antes 26.640, ahora 23.295. Mesa de centro, disponibles en color negro y blanco. Antes 5.995 y ahora 3.999. Dicen que cuando el periodista y cuando el fiscal molestan, la democracia está en salud. Es una frase que se utiliza mucho en el medio político en los Estados Unidos, en los centros de pensamiento norteamericanos. Y el día de hoy, justamente, que estamos hablando sobre el rol de la prensa frente al poder político, yo quisiera preguntarle a nuestro invitado del día de hoy, el periodista y escritor Marino Zapete, si ciertamente es así. Cuando la prensa y el fiscal molestan, ¿está en salud la democracia? Gracias por venir, Marino. Gracias, un placer compartir contigo este momento. Mire, yo pienso que el periodismo tiene un rol, según yo lo veo, porque obviamente, como dice Campo Amor, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira, y yo tengo mi cristal. Pienso que el periodismo necesariamente es contestatario al poder. No solamente el poder político, sino el poder económico, los poderes fácticos. ¿Por qué? Porque está demostrado desde el origen de la humanidad que el poder nunca es justo. El poder se impone. El poder, lo menos que le caracteriza es la justeza. Y el periodismo, desde mi punto de vista, debe ser un instrumento al servicio de lo justo. Entonces, si se hace periodismo y ese periodismo contemporiza con el poder, ese periodismo no confronta al poder, ese periodismo no molesta al poder, entonces no creo que se esté haciendo el periodismo que yo entiendo, que yo conozco, que yo asumo, que yo valido, que yo trato de practicar. O sea, no solamente, como reitero, el poder político. Por ejemplo, si nosotros hablamos aquí de un periodismo lo más libre posible, que represente la diversidad, que para mí la diversidad es una de las riquezas y los privilegios más grandes que el ser humano puede tener.
lo diverso es lo que hace sentir que la vida vale algo y que no hay una verdad absoluta o una uniformidad de pensamiento. Entonces, por ejemplo, si un periodista aquí trata de hacer su trabajo, su oficio, con algún nivel de independencia y tratando de interpretar el rol del periodismo en una sociedad plural, abierta. Por ejemplo, la iglesia, es casi seguro que con la parte que domina la iglesia usted tiene confrontación. Igual lo hace con los grandes burgueses, porque igual con el poder político, igual con los altos militares, porque el poder en sí se fortalece y se sostiene sobre lo injusto. Entonces, cuando tú llegas a responder la pregunta del por qué, que tú como periodista que eres sabes que el periodismo ha renunciado a responder esa quinta pregunta, porque en todos los porqués aparece el poder. El poder es responsable de todo lo que anda mal cuando tú llegas a responder la pregunta del por qué. Y por eso los medios de comunicación han conculcado esa parte de las 5 famosas preguntas que debe responder un contenido periodístico. Esa quinta no. Tú hablabas de la diversidad en democracia y hablabas como una virtud de la democracia, ciertamente. Sin embargo, en República Dominicana el periodismo asume muchos prejuicios que son prejuicios de clase, en esencia. Es decir, por ejemplo, el clero religioso tiene una serie de prejuicios respecto de temas como el matrimonio homosexual o como el aborto, etcétera, que entonces se asumen como premisas, como estándares, incluso límites en el ejercicio del periodismo. Hay medios informativos que tienen como límite tratar este tema, y si se trata de esta manera, no desde esta perspectiva. ¿A qué tú atribuyes que haya ese nivel de estigmatización, de prejuicios en el periodismo dominicano respecto de temas que ni siquiera son temas relacionados con el mismo ejercicio de profesión, sino que son temas de clase? El interés que pueda tener la Iglesia Católica en un momento determinado en temas como el aborto, que además no es un interés permanente. Lo que tú vas a ver es que poco a poco esos temas se van a ir desmontando dentro de la misma Iglesia Católica. Como yo lo veo, aquí ha habido un cambio de actores de poder, pero no de mentalidad, desde Trujillo. Por ejemplo, si tú ves cómo se ejercía el periodismo cuando Trujillo, leía algo de Molina Morillo donde él decía que, por ejemplo, en una ocasión él estuvo en España cubriendo una visita de Trujillo y habían 2 censores que eran Joaquín Balaguer y no recuerdo el otro señor, que eran los censores oficiales del régimen, y que él escribió una crónica de lo que había sido, o una reseña periodística de lo que había sido... Eran Balaguer y Anselmo. Anselmo Paulino, perfecto. Anselmo Paulino era el hombre fuerte. Sí. Ese es el 52 más o menos, cuando se produce el viaje de Trujillo a España, a reunirse con Franco, que se pone el viscornio como si fuera ya un rey y todo. Entonces decía Morillo, que él escribió una reseña periodística de ese viaje porque él era estudiante y estaba trabajando allá, y la gente del Caribe, él hacía trabajo para el periódico El Caribe. Entonces, cuando él escribió lo que escribió, que lo sometió al censor, él le dijo: ¿y de dónde saca usted que alrededor de 50,000 personas victoriaron a Trujillo a su llegada a Madrid? Y él dice: bueno, más o menos eso fue mi apreciación. Y le dijo: ok. Y le dejó la crónica, y como a los 3 días, Molina ve en El Caribe, bajo su firma, un título que decía: más de 600,000 personas victorian
a Trujillo, al llegar a Madrid. Y eso te daba una idea de cómo se ejercía en ese momento el periodismo. Era un poder absoluto de un dictador. Y de alguna manera la gente tenía que cuidarse para no desentonar. Pero aquí los que hacen periodismo, los que dirigen periodismo, los dueños de los medios, han seguido pensando exactamente así. Solo que no es un dictador. Han seguido pensando que no se puede desentonar con el poder. Entonces, con excepción del tiempo de Balaguer, que la gente cuando se fue Trujillo se lo creyó por un momento que podíamos ir a la democracia, entonces surgieron una serie de medios contestatarios y la prensa desempeñó un rol. Balaguer nunca tuvo una prensa totalmente complaciente, porque la prensa sintió una necesidad de libertad, surgieron unos medios más contestatarios y eso fue lo que ayudó a que el pueblo tuviera alguna conciencia sobre el régimen de Balaguer, que no tenía cuando Trujillo por la escasa información que se trataba. Pero una vez se fue Balaguer, lo que vino acá fue el PRD y el PLD favorecieron ese proceso de bancarización de la prensa, de concentración de los medios en pocas manos, y el poder volvió a ser dueño de todo. Entonces, la diferencia hoy es que los patronos son el dinero. En aquel tiempo los patronos, el patrón era Trujillo. Por un momentito Balaguer fue un individuo confrontado por la prensa. Se fue Balaguer, entonces vino este proceso donde la prensa se define por dos cosas, ¿verdad? Por los poderes fácticos, la iglesia, los apellidos, los nombres, y el dinero, el dueño de. Entonces ha habido una especie de asociación de malhechores entre un paquete de políticos bandidos que pasaron a ser dueños de medios transitoriamente con aquella famosa quiebra de los bancos. Tú sabes que el Estado pasó a ser dueño de medios, y ha habido una asociación de intereses entre dueños de medios y políticos corruptos. Los políticos corruptos, para que los dueños de medios los dejen enriquecerse, y los dueños de medios que son ricos ya para tener más dinero en esa asociación. Entonces, nada que atente contra eso puede tener de manera fluida y sostenida una discusión abierta en los medios de comunicación. Aquí hay una dictadura que pudiéramos nosotros, medio por medio, analizarla, y que se ha conformado, no, se comenzó a conformar antes, pero que se ha consolidado de una manera increíble con la llegada de Danilo Medina. Yo no creía que la gente de Danilo Medina representaba en términos ideológicos una corriente tan recalcitrante y atrasada, porque ellos son como los unos, donde ellos pisan no crece la hierba. Eso lo han puesto en práctica, no solo, hasta con sus propios compañeros políticos. Y en la prensa, aquí, actualmente, hay primero 2 o 3 individuos que son dueños de todos los medios. Y esos no son medios rentables de por sí, sino que representan otros intereses colaterales, ¿verdad? Pero además todos los ricos están juntos, porque si tú te pones a ver, recientemente se casó la hija de Manuel Corripio con el hijo de Pellerano. Es así, una misma familia. Ellos son dueños de todos los negocios. Entonces tú, si confrontas aquí, hay una sociedad que los vincula por otra parte. Entonces eso no permite que el periodismo sea ese instrumento liberador. Liberador no porque eso sea una trinchera para hacer la revolución, sino porque es un camino para llevarle a la gente la verdad. Y solo, hasta la Biblia dice eso, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Sobre todo esto de la concentración de medios, hay un tema
que está relacionado con la censura. Incluso en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que es un riesgo latente el hecho de que los periodistas, los propios periodistas, se están convirtiendo en elementos de restricción de la libertad de expresión, de garantizar esa ley del periodismo, de escuchar las dos campanas, porque muchas veces esos intereses de que tú hablas, que medran alrededor de los medios de comunicación, pues se defienden coartando la posibilidad de que alguien ejerza la réplica o que alguien pueda contradecir lo que un medio de comunicación cree. Sobre este tema y otros más vamos a volver en el segmento próximo. Tú hablabas de la presencia del gobierno del presidente Danilo Medina, de lo que ha representado la política de comunicación del presidente Danilo Medina en estos 4 años. Creo que es un tema interesante y es un tema obligado para debatir con un entrevistado como tú. Así que ya volvemos. Ven a Troy Motors y adquiere tu vehículo con los precios más bajos y la calidad más alta del mercado. Camioneta Wingle 5, año 2016. Motor turbo diésel 104 HP. Transmisión mecánica de 5 velocidades. Radio MP3, USB. Frenos de disco delanteros. Capacidad de carga 1.75 toneladas. Entrega inmediata con 2 años de garantía. 4x2, $22,500. 4x4, $24,500. Camión Foton Aumark, chasis 12 pies de largo, motor Isuzu 2800cc, 102 HP, transmisión manual de 5 velocidades, peso brutal vehicular de 5.5 toneladas, 3 años de garantía por solo $19,800. Camión Foton Aumark C, motor Cummins 3800cc, 142 HP, freno de moto en el escape, transmisión manual de 6 velocidades, 3 años de garantía, chasis de 14 pies y peso de 7.5 toneladas por solo $27,500 y chasis de 17 pies y peso de 9.5 toneladas por solo $29,750. Troy Motors, dirección al futuro. Gracias por permanecer con nosotros en mi entrevista 16, este espacio para debatir y dialogar. Estamos hablando con Marino Zapete, periodista y escritor, sobre el rol de los medios de comunicación. Y antes de ir a la pausa, justamente conversábamos sobre el peso que ha tenido el gobierno del presidente Danilo Medina con su política de comunicación en los medios de comunicación del país. Marino, ¿cómo pudiéramos, partiendo ya de este ejercicio de 3, 4 años del presidente Danilo Medina, cómo pudiéramos calificar primero la figura del presidente? Yo pienso que 4 años de ejercicio, que ya es una legislatura, un periodo, pues te permite calificar a un presidente. ¿Cómo pudiéramos decir que es el perfil de Danilo Medina? ¿Es un presidente autoritario, un presidente democrático, o alguien que está en una condición intermedia entre el autoritarismo y la democracia plena? Mira, si me permite, voy a retomar para que no se nos vaya el planteamiento, antes de responder a esa pregunta, el planteamiento que hacías cuando despedíamos el otro segmento sobre el problema de la autocensura y qué tanto afecta. Tú sabes que hay una teoría en comunicación que se llama la teoría del portero. Se supone que los medios de comunicación, todos tienen una portería que está para filtrar qué es lo que se publica, lo cual es legítimo, porque si tú tienes un medio de comunicación y vas a publicar todo sin filtro, tú vas a tener problemas con la ley, vas a tener problemas de buena costumbre, de lo que se puede decir ahí. Entonces existe la portería, existe el director, existe el jefe de redacción, existe el jefe de información, el corrector, el tipo que selecciona y discrimina para dónde va el reportero y a qué en la mañana. Entonces esa es la portería. Esa es la que define a grandes rasgos lo que es el contenido del medio cada día, ¿verdad? Porque elige por el reportero. Usted va a ir
a cubrir tal cosa y no tal cosa. Después, cuando viene, pregunta sobre tal cosa, busca la reacción de fulano. Y cuando llega y esa persona te dice los temas, tú le dices, mira, comiénzalo por aquí. Y después que el tipo construye, tú te reservas el derecho de titular tú la noticia que le escribió y revisar todo ese contenido. Esa es la portería que tiene cada medio de comunicación. Por eso, en un periódico, en un medio escrito, en una página, no va a imprenta hasta tanto no está firmada por una cadena de ejecutivos y el último es el director, página por página. No se imprime sin que esa portería la autorice. Pero ¿qué ocurre? Que el rol del periodista no es de ser portero. El rol del periodista es llevar lo que pasó, o por lo menos su visión de lo que pasó, no condicionado por la portería. La portería está para eso, pero usted no está para eso. Usted lleva eso y la portería allá hace su trabajo. Pero cuando la censura comienza desde el inicio del asunto, desde la materia prima, cuando la portería comienza desde el reportero, que el tipo se va a la calle y dice, bueno, no puedo escribir de esto, porque yo trabajo en un medio y eso choca con esto, y el socio de tal dueño es este, y entonces pasó eso. Entonces, la censura comienza desde ahí, desde la búsqueda de la materia prima. Entonces, comienza un proceso desnaturalizado de origen, con una falla de origen. Y por eso es la gravedad de la autocensura. Cuando el periodista va y construye una historia y esa historia tiene un porcentaje de verdad que ronda el 80, el 90%, es difícil para la portería desnaturalizar eso de tal manera que no quede nada de la verdad ahí. Pero cuando el reportero es parte de esa portería, ahí sí la verdad no se filtra, no tiene manera. Entonces, por eso la autocensura es tan grave para una sociedad que debe conocer lo que pasó realmente. Si tú vas hoy día, y yo he estado en medios de comunicación por muchos años y en ejercicio más o menos ejecutivo, y si tú vas hoy día y lees una noticia donde hayan grandes intereses, ya sean políticos, económicos, religiosos, lo que sea, y tú por casualidad de la vida estuviste donde las cosas ocurrieron y tú las lees después o las ves, tú te quedas sorprendido porque hay una total falta de coincidencia entre lo que se está diciendo que pasó y lo que pasó, fruto de todo aquel trabajo de la portería, de los intereses, pero además del nivel de autocensura que yo creo que en esta sociedad es muy alto. Si me permite pasar, entonces, a lo de el presidente a lo del autoritario. perfil del presidente Danilo Medina, es decir, que pudiéramos decir que el presidente se ha caracterizado en estos 4 años, casi 4 años de gestión de gobierno, por dirigir un gobierno matizado esencialmente por tintes autoritarios, o un presidente que está en la acera de enfrente siendo un presidente democrático, abierto con los medios de comunicación. Mira, Danilo, según mi punto de vista, porque yo nunca he pretendido que soy dueño de verdades absolutas, aparte de que sé que las verdades absolutas no existen, pero yo tengo una percepción y yo creo que lo importante para una sociedad es que haya eso, un abanico de percepciones e ideas, y la gente asume lo que entiende que es más conveniente, que esa es una riqueza extraordinaria, y eso es lo que te ayuda, que el medio pueda ayudar a construir una sociedad que discuta, una sociedad con capacidad de análisis, ¿verdad? Entonces, yo creo que Danilo Medina se definió de manera estricta, cuando él dijo lo que un político tenía que hacer para un presidente para reelegirse. O sea, no es un problema quizá de que en términos ideológicos Danilo, porque para mí Danilo no es un gran pensador,
Todo aquello, Danilo es un tipo de amarres. Tú te refieres a la doctrina del doctor von Bernard respecto a todo aquello del tiburón en descomposición. O sea, Danilo construyó toda una teoría sobre el arte de amarrar. Porque Danilo tiene una fama en el PLD que amarra. Pero si tú vas a buscar a alguien pensante, alguien que sea capaz de conceptualizar y de teorizar, tú no vas a buscar a Danilo. Yo, por ejemplo, fui alumno de Leonel Fernández y he sido un crítico de su ejercicio político, y se lo he dicho a él, profesor. Yo creo que los gobiernos suyos han estado muy lejos de lo que pudieron o debieron estar. Un hombre joven, un hombre con una mentalidad que se supone diferente de lo que fue ese pasado y que debía romper con el pasado en el ejercicio político. Pero con Leonel tú te puedes sentar a conceptualizar. Yo creo que Danilo no ha leído 3 libros, excepto lo que tenía que leer en la universidad como obligado. Tú sabes que el conocimiento de nosotros tiene poco que ver con lo que recibimos en la universidad. La mayoría de los libros que tú y yo hemos leído no son textos obligatorios que nos pusieron, léase de tal. No, y Danilo no ha leído. Danilo es un individuo que si tú ves su discurso, te das cuenta que no conoce nada. O sea, Danilo es incapaz de conceptualizar, él no sabe lo que es una teoría política, no. Danilo es un amarrador, un individuo que sabe amarrar cosas, y por eso dicen esa capacidad de amarre que tiene Danilo. Entonces Danilo plasmó eso. Danilo plasmó eso. Él dijo, yo estoy incómodo con Leonel, porque yo quería ser presidente antes, y Leonel no me dejó. Entonces ahora yo le voy a hacer de manteca a Leonel. Llega y dice, bueno, el primer día que él llega allí, comienza, él tenía sus visitas sorpresas preparadas, que desde el principio yo dije, señores, esto es política reeleccionista, o sea, porque a nadie se le puede ocurrir que un presidente se encargue de nimiedades que la puede hacer un segundo alcalde. ¿Me entiendes? Esto es una manera de tú sustituir las instituciones y plantearte tú como que tú eres el salvador. Entonces, ¿qué pasa con él? El individuo dice y conceptualizó eso que comentabas, lo de el tiburón en descomposición. Sí, donde él decía que el que se quiere reelegir aquí tiene que estar en disposición de tragarse un tiburón en descomposición y ni eructar. Y lo aquilataba diciendo que debía estar dispuesto a tirar todos los escrúpulos en el zafacón. Decía Danilo. Y Danilo optó por eso. ¿Y eso qué implica? Yo paso por encima de quien sea. Todo el mundo sabe, incluyendo a Leonel, que quien trajo a Quirino aquí fue Danilo Medina, asesorado por Joao. ¿Por qué? Porque él entendía que a quien él tenía que aplastar políticamente era a Leonel Fernández. Y él estaba dispuesto a tragarse sus escrúpulos, a tirar los escrúpulos en el zafacón, a hacer lo que fuera. Entonces, ¿qué pasó? Que él dijo, los medios de comunicación son un instrumento con el que yo tengo que contar para esto. Y yo, no es que él tenga una idea de que los medios... Antes de la relación, discúlpame que te interrumpa, antes de la relación de Danilo Medina con los medios de comunicación, sobre el tema Quirino Ernesto Paulino Castillo, tú has dicho que Danilo Medina es un político con muy pocas luces intelectuales. Así es. Y con escasísimas lecturas. Sin embargo, la habilidad política que demostró en el manejo de ese tema es realmente asombrosa. Es decir, no es propia de un político sin la destreza que se necesita técnicamente para hacer lo que se hizo con el tema Quirino. Si tú, como yo también creo que Danilo Medina, que el gobierno del presidente Danilo Medina tuvo que ver con la presencia de Quirino Ernesto Paulino Castillo en República Dominicana y que tiene que ver aún con la presencia de Quirino aquí, que debe haber unas condiciones de seguridad, por ejemplo, que solo le puede propiciar el Estado dominicano. Nosotros pensamos eso. Sin embargo, fíjate tú que se producen todos esos acontecimientos que estremecen la opinión pública.
pone los medios de comunicación, un grupo de medios de comunicación al servicio de una versión que ofrece Quirino, de la que nunca ofrece una prueba, ni siquiera, y respecto a la que nunca se presenta a un medio de comunicación ni permite que un periodista independiente la entreviste, sino que se seleccionan periodistas, se llevan a una especie de entrevistas ocultas y luego se difunden esos materiales grabados y los medios de comunicación se hacen eco de eso. Pero es el propio Danilo Medina quien visita al presidente Leonel Fernández a su residencia, a presentarle su solidaridad y su apoyo. Bueno, pero yo veo que tú le confieres a Danilo una capacidad extraordinaria. O sea, Danilo fue un actor. Danilo tenía a Joao. Aquí, si tú has leído lo que es el background de Joao, te darás cuenta que en toda América Latina es uno de los tipos más famosos en campaña sucia. Mauricio Macri, ese que es presidente de Argentina ahora mismo, en un momento determinado se dijo en Argentina que él había contratado a Joao y él tuvo que hacer una rueda de prensa para decir que no, desligarse de Joao, porque en Argentina, que es una sociedad mucho más desarrollada que nosotros, donde la gente tiene más conciencia, sabía lo que era Joao y eso le iba a vincular con lo que es la suciedad, todo eso, y Mauricio Macri, que no es limpio, pero salió corriendo, ¿verdad? Entonces, pero aquí no. Entonces, todo eso es una estrategia de comunicación montada por Joao y su grupo, que Joao no es Joao, Joao es un grupo amplio de cientos de personas que trabajan bajo esa estructura en la que está Marchena y todos esos instrumentos dirigidos por la polis de Joao. Y entonces, para ejecutar eso, y los organismos de seguridad, porque una de las cosas que exige Joao para ese tipo de campañas, sobre todo relacionistas, es contar con los datos de los organismos de seguridad, para poder saber si Nanfi habló hoy contra Danilo, hay que ver qué es lo que Nanfi dice para ver por dónde lo vamos a golpear. Entonces, Danilo lo que sale es a ejecutar algo que Joao planea. Y entonces, obviamente, Joao le dice, oye, viejo, a Marino Zapete no le vamos a llevar a Quirino, porque si le llevamos a Quirino a Marino Zapete, Quirino no le va a poder decir lo que dijo ahí cuando le preguntaban sobre otros políticos, si recibieron algún dinero de él. No, ese no es el caso. Como él decía, el único caso era el de Leonel Fernández. Entonces, ellos eligieron sus periodistas o sus habladores de cosas a los medios de comunicación. Yo en mi programa no podía ni nunca asumí como una noticia, como algo cierto, lo que dicen que Quirino dijo, porque nunca hubo de manera fehaciente un Quirino frente a los medios diciéndole, yo soy fulano de tal, yo vine aquí de esta manera, y vine, no. Todo eso se armó, ¿y quién lo arma? Lo arma su estrategia de comunicación, no lo arma Danilo. Entonces, pero cuando toqué el tema, lo que te quería decir era, ¿hasta dónde el tipo es capaz de llegar haciendo honor a su tiburón en descomposición? Lo que sea yo lo hago, escrúpulos no hay. No es lo mismo un tipo que renuncia a cualquier tipo de escrúpulo que la audacia. O sea, tú no eres un tipo audaz, tú no eres un tipo brillante, tú no eres un tipo genial porque esté dispuesto a hacer lo que sea. Ahora, tú te buscas 2 o 3 individuos pensantes para que te arreglen el camino y tú te vas por ahí. Entonces, Danilo Medina se dio cuenta que los medios de comunicación, como él no tenía absolutamente nada que pudiera crearle una expectativa a la gente, porque es increíble, si ustedes ven las encuestas, Gallup, Greenberg, Penn, te va a dar cuenta, 5 preguntas o 4 preguntas. ¿Cómo usted ve la economía? Mal. ¿Usted tiene esperanza de que la economía mejore? No. ¿Cómo usted ve la seguridad?
pública en el piso. Y después entonces usted pregunta, entonces dice, bueno, ¿y por quién usted va a votar? Ah, por Danilo Medina. O sea, ahí hay una contradicción sumamente fuerte que ningún medio de comunicación ha querido discutir, ni tampoco ningún analista. ¿Por qué? Porque nadie quiere discutir y el gobierno decidió que al precio que sea, no se va a discutir. Danilo y Temístocles Montaz están discutiendo ahora. En medio del derroche de la campaña están discutiendo ya la reforma fiscal. ¿De dónde van a sacar el dinero si se quedan que están derrochando, con el que están comprando todo? Y aquí no hay un medio de comunicación ni nada que haga un reparo en eso y diga, oye, pero si estamos hablando de una reforma fiscal que en lo que es nuestra historia representa una carga adicional para los ciudadanos, eso es lo que siempre ha representado. Entonces vamos a tratar de ser austeros. No es posible. Entonces, según los datos de participación ciudadana, hubo un momento en que se estaba gastando aquí 13 millones mensuales en publicidad. 13.000. 13 millones. 13 millones mensuales en publicidad. 13 es una cantidad insignificante. 13 millones en publicidad política. No, diario. 13 millones diarios en publicidad política. Los datos del PRD dan cuenta de 49 millones, del PRM, de 49 millones diarios. No. Yo estoy citando lo de participación ciudadana. Ellos decían que se gastó, por ejemplo, en enero, 13 millones diarios y dijeron 369 millones en el mes, solamente en la publicidad política y gubernamental. Eso es, en este país pequeño en términos del pastel publicitario, una incursión decisiva en todo lo que va a salir. Y en consecuencia, todo atado por los cuernos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Danilo Medina? Danilo Medina ha comprado, esa es la palabra. Ha comprado, por ejemplo, cuando Pepín Corripio decía que él no recibió ninguna presión para por no colocar el video del PRM. Perfecto. Yo escribí en Twitter y yo dije, Pepín ha dicho la verdad, no es presión. Danilo no presiona, él compra. Él tiene a los medios comprados y a la gente. Pero entonces ha llegado al exceso tal que Danilo, si tiene 99 y hay uno que desentona, una voz disidente, la aplasta. O sea, eso ya es peligroso porque ya quiere ser totalitario. Y una cosa es tú ser utilitario, pragmático y decir yo voy para allá y me trago mi tiburón y lo que se me oponga yo lo aplasto. Y otra cosa es tú querer imponer la uniformidad de pensamiento. Tú ganas con un 51, no tienes que tener el 100. Hay un tema ahí, Marino. En el discurso del presidente de la República, de la Sociedad Interamericana de Prensa, en su reunión de medio año que se realizó recientemente en Punta Cana, el presidente decía que aspiraba a una relación más fluida con la prensa sobre la base de que la prensa publicara informaciones rigurosas y objetivas. Entonces yo quiero en el segmento próximo debatir ese tema porque realmente el hecho de que el poder político ponga los parámetros para el ejercicio del periodismo en cualquier sociedad un poco avanzada, educada, eso provoca cierto nivel de preocupación. Hemos visto que el presidente de la República ha hecho esta afirmación y no ha habido reacciones en los medios de comunicación cuando se refiere a esta expresión de rigurosa y objetiva, lo cual se asimila a la exigencia de veracidad informativa. Todo un tema de gran debate respecto del tema de la libertad de expresión. Con tu anuencia y la de los televidentes, vamos a hacer una breve pausa y de vuelta regresamos con esta interesante conversación con el periodista y escritor Marino Zapete.
En Plaza Lama, fin de semana de super ofertas. Leche Lista Milk, 1 litro, 49 pesos. Pollo entero fresco Don Pollo, 37,95 la libra. Y pan de agua, 10 unidades, 35 pesos. Plaza Lama, la super tienda. Aprovecha las grandes ofertas de Electrolama y Plaza Lama. Televisor LED LG 40 pulgadas Smart TV 4K Ultra HD. Antes 42.995, ahora 39.995. Televisor LED Samsung 32 pulgadas Smart TV Wi-Fi 17.995 y televisor LED 39 pulgadas Full HD 16.995. Bueno, muchas gracias por permanecer con Entrevista 16, este espacio para debatir y dialogar. Marino Zapete, que es nuestro invitado del día de hoy, le preguntaba hace un momento sobre el tema de cómo pudiéramos calificar el perfil político del presidente Danilo Medina, si de un presidente democrático, abiertamente democrático, o un presidente con rasgos autoritarios. Y todo esto se ha generado en torno a un debate sobre el último discurso del presidente en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, en que el presidente le exigía a la prensa dominicana publicar informaciones rigurosas y objetivas. La prensa, como tú has señalado y como la gente ha visto, no ha reaccionado como no reacciona, por lo menos en este momento, frente a nada de lo que puede verse como un adverso a lo de Danilo. Danilo Medina fue a Pedernales y allá dijo: yo quiero mi Congreso, ¿verdad? Porque un presidente tiene que tener su Congreso para poder hacer lo que él quiere. Yo quiero mis alcaldes, yo quiero mi... Y eso en otras circunstancias, con Leonel Fernández, eso hubiese generado una situación, una reacción. Un vendaval político. Un vendaval. ¿Tú recuerdas, sí, ahora que tú citas a Leonel Fernández, cuál fue la plataforma de campaña del PRD en el 98? El hecho de que si el PLD concentraba todos los poderes, claro, iba a haber una dictadura y consecuentemente la gente tenía que votar por el PRD para poder equilibrar la democracia. Y claro, en efecto, el PRD ganó el Congreso en esa coyuntura del 98. Sí, yo recuerdo que doña Milagros... Si el presidente Leonel Fernández decía una cosa como esa, en esa coyuntura, el vendaval, el escándalo que se generaba, porque justamente lo que se trataba de ocultar era el interés del gobierno en controlar el Congreso, como si no hubiese sido un interés políticamente legítimo. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Yo recuerdo que una conversación con doña Milagros, que era candidata, yo le dije: ¿por qué votar por usted y no por el senador del PLD? Porque el Congreso se convertiría en un sello gomígrafo si son ellos dueños de todo. Entonces, yo entiendo, me dijo ella, que a la sociedad democrática, plural, abierta, le conviene que haya un equilibrio en el poder. Entonces, Danilo Medina ha tenido la fortuna o la genialidad. ¿Es Danilo tan genio o es tan sortudo que pueda decir eso que es mucho más de lo que otros han dicho y que eso no genere ningún ruido? Solamente el nivel de inversión económica que ha hecho le ha dado esa posibilidad. Sobre el tema de la CIP, tú sabes lo que hace la CIP y tú sabes lo que hacen los candidatos, porque no solamente fue Danilo que fue a suscribir antes de haber terminado la reunión el documento que la CIP emitiera, porque Danilo fue y todavía ese documento no estaba terminado totalmente y él dijo: le doy mi firma. Esa firma se la dio a Abinader, todos los candidatos, porque la CIP es un instrumento poderoso. Entonces, para un presidente en campaña y para un candidato en campaña, desentonar o confrontar a la CIP en este momento no era conveniente. Danilo va allí y dice que algo bonito, y exhortar a los medios y decir a lo que él aspira, a una sociedad
donde se ejerza un periodismo riguroso, objetivo, todo eso. Ese es el discurso. Ahora, cuando tú ves lo que han sido los principales escándalos del gobierno aquí, como la OISOE, como ese asunto de Punta Catalina, que yo creo que aquí el día que eso se dilucide y que alguien se siente, que lo sienten a explicar eso de Punta Catalina y todo eso, oye, yo no sé dónde eso va a llegar. Entonces, esos temas que son parte de la objetividad y la rigurosidad, esos temas son vedados. Todos los temas, aquí hay una carretera clandestina que se está haciendo, que cuesta más de 1.000 millones de pesos, desde Río San Juan, dañando toda una cordillera hasta San Francisco de Macorís, y que se determinó que el dueño de la carretera era un individuo que estaba vinculado al PLD y que tuvo problemas por narcotráfico, todas esas cosas que se dicen. Todo eso se calla. Es decir, la práctica que ha exhibido y que ha impuesto el gobierno de Danilo Medina, incluso con organismos internacionales. Acuérdate lo que le hicieron al señor de Human Rights Watch que vino aquí, que el propio jefe de prensa de la presidencia lo acosó y después felicitó a los reporteros que lo acosaron públicamente, una cosa que nunca nadie la había visto. Entonces, para los medios de comunicación no quieren discutirle eso a Danilo, porque yo te digo, ahora mismo, el pastel es el gobierno y nadie quiere quedar fuera de la gracia del gobierno como medio de comunicación, y ellos saben que no barajan, desentona, te sacan inmediatamente. Mira a ver cómo está CDN, quebrado prácticamente. El gobierno, ellos han hecho algunos programas contestatarios y mira lo que pasó con CDN Radio, el programa de La Morena, Salazar, que vi que un tuit donde dice que su programa en Teleantillas, aquí en Madruga, ya no se ve por internet, ni siquiera eso lo permiten. Entonces imagínate tú, ¿de qué información objetiva se está hablando? Todo este tema de la presencia del presidente Danilo Medina y su relación con los medios de comunicación es una asignatura pendiente para los periodistas y para la democracia dominicana. Por ejemplo, esta ruptura que se da entre el discurso de inicio de Danilo Medina, de que no se van a utilizar fondos públicos para promover la figura política del presidente de la República, y finalmente cómo terminamos este primer gobierno con un culto excesivo a la personalidad del presidente de la República. Es decir, utilizando fondos públicos de manera masiva para promover la figura del presidente de la República. Mira, eso es una cuestión tan increíblemente arbitraria que yo te puedo comentar, por ejemplo, mi salida de SIN, la salida de Edith y yo, que yo pienso que con Edith cometieron una injusticia, porque vamos a decir que si ellos consideran justo que todo aquel que constituye una voz disidente y confrontativa para ellos hay que quitarlo, ok, en el caso mío que me quitaran, pero esa no es Edith. Edith, su único problema era estar juntas conmigo en ese programa, y por eso la aplastaron también. ¿Qué pasó con lo de SIN? ¿Por qué yo salí? Bueno, Nuria Piera, Cavada, Alicia, Monegro del diario El Día, y varios periodistas que fueron con Danilo a Panamá, grabaron una rueda. Leonel Fernández tenía domingo, fue la última actividad de Leonel Fernández masiva en el Palacio de los Deportes, que era domingo. Danilo estaba en Panamá. Danilo regresaba el sábado. Y el viernes graban una rueda de prensa de Danilo allá para ponerla el lunes, justamente recomendado por su estratega, para minimizar la cobertura que se le iba a dar a la actividad de Leonel Fernández, que fue el domingo, y la cobertura es el lunes en los periódicos, en los medios de la mañana.
sobre todo en la televisión. Entonces, allá distribuyen ellos en cuáles programas va a estar esa rueda de prensa. Ellos es el Palacio Nacional. No, la rueda de prensa fue en Panamá. Digo, pero ¿quién distribuye? Palacio con esos periodistas, con Nuria, con Alicia, con Onegro, con Cavada, y ellos distribuyen, cometieron el error de incluir El Despertador. Entonces, cuando vienen con su calendario hecho, de lo que va el lunes, y me dicen, mira, que una rueda de prensa de Danilo el lunes, que la dio en Panamá, y digo, ¿y cuándo fue esa rueda de prensa? Me dicen, el viernes. Y digo, una rueda de prensa del viernes la vamos a poner el lunes. Le dije, pero esto es un cártel. Esto es un cártel periodístico. Si un presidente da una rueda de prensa, lo que hacen los periodistas es ir corriendo, cada quien, a dar palo, a transmitir esa rueda de prensa primero para ganar la audiencia. Que se pusieron de acuerdo todos ustedes para el lunes, que se supone que lo de Leonel se iba a estar discutiendo, iba a estar en todos los programas, en CDN, en el de Uchi, en el de nosotros, en todo. Le dije, no, en el de nosotros no va. En El Despertador eso no va. Esa fue la sentencia de muerte. Ahí fue que ellos decidieron, entre gobierno y SIN, que a mí había que sacarme de ahí. Entonces yo dije, no va. Entonces SIN tuvo que distribuir eso entre el informe, sus noticieros, pero se atrevieron tanto que Cavada publicó en Twitter, no se pierdan su cuenta, no se pierda la rueda de prensa del presidente el lunes, que va a publicarse, que va en el programa de Uchi, en CDN, en el programa de SIN, él en su Twitter, diciendo cuál iba a ser la agenda mía, la agenda de nosotros en el Despertador. Y yo dije, no, en El Despertador no. Entonces cuando ellos me dijeron, este programa ustedes tienen que recordar que no es de ustedes, que este programa es de nosotros. Y yo dije, pero ustedes deben recordar que cuando nosotros llegamos a un acuerdo aquí, se estableció que yo era el responsable del contenido de este programa y que ustedes no intervendrían. Y hasta que yo esté aquí un minuto, yo no permito que me usurpen eso. De manera que eso no va aquí. Y yo conversé con un político 15 días antes de irme, un político del gobierno, amigo, y me dijo, mira, se van por lo de Panamá. Es decir, que ustedes se iban. Sí, yo lo sabía antes. Entonces, tú no, que el gobierno sabía que ustedes se iban 15 días antes. No, un funcionario me lo informó. Ya. Me dijo, ustedes se van. Lo de Panamá fue imperdonable y ustedes se van. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Cuando tú hablabas respecto del tema de que el poder nos venció a tu salida. Me refería exactamente a eso. Porque ¿qué fue lo que vino después de eso cuando yo me negué? Fernando me convoca a una reunión, a mí Edith. Fernando Hasbún. Sí, y nos dice que tenemos que ver si podemos variar un poco más el contenido, meter noticias, sí, o sea, es decir, suavizar la línea de opinión del programa. Él no lo iba a decir así exactamente como tú lo dices, pero eso era la idea. Entonces yo le dije, oye viejo, tú puedes poner hasta una telenovela que tú quieras en tu espacio, porque ese es tu espacio. Ahora, conmigo, no. Conmigo, no. Mientras yo esté aquí, eso no puede pasar. Y dijo, entonces tú no puedes estar. Y yo le dije, pero fabuloso, porque tú es tuyo. Yo nunca he dejado de reconocer que yo no soy el dueño de este espacio. Y así salimos nosotros. A nosotros nos sacó el gobierno. Y yo feliz de que me haya sacado el gobierno. Porque, oye, yo prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Yo no le acepto ni a Danilo, ni a ningún político que esté ahí, que sea dueño de mi conciencia. Yo fui preso cuando el gobierno de Hipólito Mejía, yo fui preso, yo confronté a mi querido profesor, lo confronté de manera frontal, tú lo sabes que lo confronté. Así es.
a pesar de todo lo que lo quiero, a Leonel. Y yo he confrontado, yo tengo 31 años de periodismo tratando de hacer honor a eso que nosotros hablábamos, de para qué debe servir el periodismo. Oye, lo que la gente conoce, todas las decisiones que las personas toman en función de lo que conocen, y si lo que conocen es mentira, oye, ¿para dónde va una sociedad así? Entonces yo soy una gente que necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco, hablando en términos materiales. Yo no tengo que negociar nada. Yo soy un hombre que vive feliz y que vive contento y que duerme tranquilo. Mi carga es ligera porque hago lo que tengo que hacer. Bueno, es una excelente manera de terminar esta entrevista, lamentándolo porque justamente estamos tal vez en el punto más interesante de la entrevista. Pero quiero rescatar de una expresión que dijiste respecto al hecho de que prefieres morir de pie que vivir de rodillas. Juárez. Que esa expresión del prócer, el expresidente mexicano, Benito Juárez, bueno, nos refiere un poco a esa idea de mártir, ¿verdad? La idea es que el poder político, que el presidente de la República, que los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación garanticen el ejercicio del periodismo con dignidad, sin tener que morir de rodillas, de pie, ni vivir de rodillas. Hay decisiones que tú tomas en la vida. Y yo, la mejor carrera del mundo es el periodismo. Yo amo el periodismo. Y yo solo sé hacer este periodismo. Y si he de hacer otro periodismo porque a San Danilo le dé la gana o lo que sea, mejor. Y cuando hablo de morir de pie no significa que literalmente me maten. Hablo de si tengo que salir del periodismo, yo salgo, pero yo no hago el periodismo que ellos quieren. Las cuentas se rinden individuales. Y yo tengo el derecho, por ejemplo, los dueños de medios son dueños de sus medios, ellos tienen derecho a poner ciertas reglas. Y yo tengo el derecho a acogerme o a no acogerme a esas reglas. ¿Verdad? Entonces, si usted pone esa regla y usted quiere que yo esté ahí, tenemos que sentarnos. Entonces, mire, ¿qué es lo que usted está dispuesto a hacer? Esto. ¿Qué es lo que? Esto. Bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo, yo prefiero quedarme fuera de los medios. Yo no tengo ningún problema en eso. Pero me quedo fuera de los medios, pero no voy al medio a hacer el periodismo que Danilo quiera. No, eso nunca. Marino, gracias por venir. Siempre. Te agradezco la gentileza de esta entrevista en la que ha hablado sobre temas, ha respondido preguntas que la gente todavía tenía abierta respecto del tema de tu salida del grupo SIN, y ha hablado también con mucha conciencia sobre el tema de lo que significa para ti la libertad de expresión. Te felicito y muchas gracias. A ustedes, como siempre, agradecerle la gentileza de la atención que nos prestan cada fin de semana.